Ahí le damos la bienvenida a Pablo Bricker. Les cuento a todos los que están participando que pueden dejar sus preguntas en el chat y las vamos a ir leyendo. Así que bienvenido, Pablo. Un gusto tenerte aquí en este ciclo de charlas organizado por el Círculo de Periodistas de General San Martín, y lo invito a Jorge Lema para que te dé la bienvenida también aquí al Círculo. Pablo, yo soy Jorge Lema, es un gusto enorme que estés con nosotros y sabemos de cómo nos vas a nutrir con todo tu conocimiento. Bienvenido, Pablo, para nosotros es un gusto para todos nosotros. Gracias. Un gusto para mí también, Omar. Buenas noches a vos, a Viviana, un placer, y a todas y a todos los que están presentes. Un placer estar. Bueno, gracias. Y me gustaría saber, ¿qué considerás que deben tener en cuenta los comunicadores, los oradores, cuando están expuestos al público? Una pregunta, no sé si complicada, pero de la cual no siempre somos conscientes de la respuesta, ¿no? De lo primero que debemos ser conscientes es que somos el mensaje, fundamentalmente. Uno es el mensaje, vos sos el mensaje, ¿no? Hay un libro muy interesante de Roger Ailes que se llama You Are the Message, tú eres el mensaje, que recomiendo a todas y a todos. Está agotado, pero se puede conseguir de manera virtual. Y yo siempre le digo a quienes encaran la carrera de locución que debería ser una lectura obligada ese libro, ¿no? Entonces, partiendo de esa consigna de que vos, yo, todos y todas somos el mensaje, yo creo que además debemos ser conscientes del aquí y el ahora, ¿no? De lo que queremos comunicar en un aquí y una ahora, y de cómo lo queremos comunicar, ¿no? No solamente qué, sino el cómo. Ser conscientes y responsables que del otro lado hay alguien que recepciona, que recibe y que hasta en muchas ocasiones se apodera de nuestro mensaje, ¿no? Luego diría yo tener en cuenta que la exposición y sus diferentes niveles me ubican en un lugar de vidriera que no siempre trae consecuencias positivas y que no todo el que oficia de espectador de esa exposición hace la misma valoración de ella, ¿no? Pudiendo a veces existir una serie de demandas o lecturas con las cuales no siempre vamos a coincidir, no siempre el que esté expuesto va a coincidir con esa demanda o con la valoración que hace el que está del otro lado recepcionando ese mensaje. Yo, contra la voluntad de muchos, abandoné la televisión porque, si bien me gustaba y me gusta mucho el oficio de presentar noticias, las dos oportunidades en las cuales las hice me encantaba. Yo creo que quien se expone, por ejemplo, a la presentación de noticias debe ser un gran administrador de crisis, porque el aire es crisis. Y en su momento, si bien yo disfrutaba de esa tarea, no estaba del todo conforme con lo que venía después, cuando yo dejaba el canal. Y eso que nunca me consideré una persona famosa. Pero la exposición nos ubica en un nivel de conocimiento que no siempre los profesionales estamos preparados para aceptarla. Yo, de hecho, en su momento considero que no estaba del todo preparado para lo que venía del canal para afuera, no del canal para adentro. A mí la tarea del canal para adentro me encantaba, reitero, pero después la exposición, que te conozca la señora, que el taxista no te cobre, que estés en una heladería y vengan 5 señoras a saludarte, a felicitarte, a pedirte un autógrafo. Para mucha gente puede ser agradable, pero para quienes no estábamos preparados en ese momento para eso, tal vez no. Admito que era una limitación mía, ¿no? Era un tema emocional totalmente mío, una limitación que yo no sabía manejar. Y con respecto puntualmente a la persona que quiere estudiar locución, ¿cuáles pensás que son las cualidades o qué condiciones debe tener una persona que quiere estudiar locución? Yo creo que la locución la puede elegir quien tenga un interés genuino, basado en la escucha, en la observación, en el registro, la mirada sobre uno mismo fundamentalmente, porque a veces el ego mal ubicado puede hacer estragos en esa persona. Quien sea congruente, responsable, como en toda profesión, por supuesto, no lo circunscribimos solamente a la locución,
y que haga una diferencia a la hora de decir, informar y vender, ¿no? Las locutoras y los locutores debemos hacer una diferencia a la hora de decir, de encarar la lectura de un relato, de informar a través de un informativo frente a una cámara o de encarar un aviso o una tanda, ¿no? Se acabaron las épocas en las que las locutoras y los locutores solo éramos voces. Tener en cuenta que la formación no se termina al culminar el último año de la carrera, eso es fundamental. La formación debe continuar. No me quedo con 3 años de carrera, con 3 años de trayecto áulico y académico. Tenemos que continuar la formación porque estamos en un mundo y en un medio muy cambiante. Y si no me ayorno, el mercado de alguna manera me eyecta, ¿no? Bueno, hablando de estos cambios, que también la tecnología es parte de todos estos cambios, ¿qué cambios pensás pasaron en todos estos últimos años, ¿no? Hablando de 10, 15 años, en cuanto a la formación del locutor y bueno, la tecnología también que influyó en todo esto. Hubo un cambio muy notorio a partir de la crisis de 2001, ¿no? La crisis de 2001 en nuestro país fue bisagra para las y los comunicadores. Sin duda, tuvimos que tornarnos más cercanos, más empáticos, más genuinos, más creíbles ante una sociedad que estaba devastada por una situación económica que devino en una crisis social que fue realmente angustiante para todos, ¿no? El monopolio de los graves llegó a su fin, la diversidad de tonos enriqueció el mercado, la industria, la currícula se modificó en el año 2001, posterior a la crisis, si mal no recuerdo, pero ya quedó absolutamente fuera de vigencia. Ese cambio ya quedó totalmente caduco, ¿sí? Y más aún en un mundo, como le llaman los especialistas en comunicación y en marketing, un mundo VICA, ¿no? Volátil, incierto, ¿no? Cambiante, ambiguo. El mundo VICA llegó para quedarse y cambia cada instante. No es que el mercado y la industria cambian constantemente. No es que cambian constantemente. Ahí está bien conjugado. Sí, sí. Y vos sabés, Viviana, que hubo muchos profesionales que vos y yo conocemos que por no ayornarse, por no formarse, por no adaptarse a ese mundo VICA, muy buenos profesionales quedaron fuera de mercado, muchos muy queridos, muy capaces, pero bueno, la falta de capacidad de esos cambios los dejó fuera de sistema. Como que no toleraron el cambio, ¿no? Exactamente. Por eso hay que seguir reformulando la formación de las locutoras y los locutores, hay que resetear la formación desde las aulas, desde los institutos, o vamos a seguir formando para un examen final o un habilitante. Y esa es una mirada muy corta de lo que es la profesión, ¿sí? Si yo formo a un médico, no lo circunscribimos solo al ámbito de la locución. Si yo formo un médico solo para el último día de examen, hay algo en lo cual estoy fallando, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de preparar verdaderos profesionales, no para un examen habilitante, sino para la industria, para el mercado, para el medio, sí, para la realidad, exactamente. Ni siquiera para una nota, diría yo, ni siquiera para una calificación que es absolutamente anecdótica, ¿no? No hay que tenerle miedo a formar locutoras y locutores para un mercado VICA, ¿no? La demagogia, el academicismo berreta irreal no le hace ningún favor a los estudiantes y a las estudiantes. Los tenemos que preparar para un mercado que los va a recibir. Aquellos que tengan la suerte, la habilidad, la oportunidad y los contactos para ingresar al mercado. Porque acá somos toda gente adulta. Yo no puedo venir a mentir y decir que va a ser un mundo ideal donde en nuestras épocas, Viviana, tal vez de 38 estudiantes que integrábamos una promoción, al mercado nos insertábamos 30. Era otro mercado, era otro mundo, era otra industria. Todo eso cambió, ya no es más. Exacto. ¿Qué, según tu experiencia, qué debe hacer un alumno que egresa de la carrera de locución? Bueno, yo no sé si realmente hoy, con este mercado y mundo tan cambiantes, no sé si puedo ser del todo certero en la respuesta. Iniciar la red de contactos es clave.
iniciar la red de contacto es clave hoy en día, luego estar a la altura de la búsqueda o del objetivo que quiero encarar, tener en cuenta que hay factores a la hora de una elección que no siempre tienen que ver con nuestra lógica o con nuestra línea de pensamiento. Yo siempre digo que talento sobra, oportunidades no tanto, talento sobra, oportunidades no tanto. Por ende, si no está la oportunidad, hay que originarla, ir a buscarla, ir en busca de ella, ir en busca de la oportunidad, no ser cómodos, no patear siempre el problema afuera, el mundo contra mí, uy, nadie me elige. No, chequear, ser congruentes, ir en busca de la oportunidad. Una vez un director de noticias que llevé a ISER ante un auditorio colmado, repleto de alumnos y alumnas, de locución, dijo: llamo al que más me insistió, porque es del que primero me acuerdo. Sí. Llamo al que más me insistió porque es el primero del que me acuerdo. Por supuesto, luego llegará el casting, luego llegará la prueba, después en la cancha se ven los pingos, ¿no? Como vulgarmente se dice, pero Totalmente. ante una pregunta de un alumno, él respondió: yo no sé si llamo al mejor, yo llamo primero al que más me taladró, porque es el que más tengo a mano. Y puede que ese que te taladró o esa que te taladró después meta un gol y quede de informativista, ¿no? Él era en ese momento gerente de noticias de Radio 10, de Siempre Noticias. Pero las redes, reitero, las redes de contacto son importantes. Uh-huh. Y en este caso, si bien yo no doy consejos, porque consejos dan los sabios y yo lejos estoy de eso, diría que tengamos cuidado también cómo establecemos las redes. Porque cuando uno se excede en el halago, se excede en las ganas, que no está mal tampoco tener ganas, pero cuando digo formar redes, digo de una manera equilibrada, ¿no? De una manera congruente, de una manera amable, y siempre teniendo en cuenta que uno nunca sabe las vueltas del medio y de la vida, que hoy estamos acá y mañana estamos allá, ¿no? Es así. Yo sé que no todo el mundo lo tiene en cuenta eso, pero bueno, esa es mi mirada al respecto. Es verdad, es así. Ana María nos pregunta, dice, ¿qué es el mundo VICA? El mundo VICA, como anteriormente lo dije, es un mundo volátil, ¿sí? Absolutamente volátil. Es un mundo incierto, es un mundo cambiante y es un mundo ambiguo. Nada menos... Perdón, cambiante, complejo es la palabra, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Nada más ni nada menos que el mundo en el que nos manejamos. Y a eso, a esas 4 palabritas, sumémosle pandemia. Sí, es un combo, ¿no? Perfecto. Un combo en el cual nos tuvimos que resetear, reformular, refundar, encontrarle la vuelta a nuestras actividades, encontrarle la vuelta a cómo originábamos, porque por supuesto, como se dice vulgarmente, hay que rascar la olla, ¿no? Y está bien que así sea. Sí. Eso es un mundo. El mundo de hoy es un mundo VICA, ¿no? En el que todos, si no nos adaptamos, tal vez tengamos cierta desventaja a la hora de originar lo que queremos originar o de hacer lo que queremos hacer. Bien, acá sumamos una pregunta de Sandra. ¿Qué opinas de la edad? Supongo que hablará del ingreso a ISER, a ver si le vamos a preguntar a Sandra. Dice, los grandes podemos tener oportunidades en este mundo cambiante, si estamos con muchas ganas de hacer. Por supuesto, por supuesto. Y si no, fíjate esa cadena internacional de cines que está tomando gente de 55 para arriba, porque dice que es la más responsable, la más comprometida, la que se pone la camiseta de la empresa, la que no se queja, la que no se instala en, uy, ¿por qué a mí? Yo aplaudí esa decisión de la cadena de cines. Y además es impresionante la amabilidad y el profesionalismo con que la gente que te atiende en esa cadena, obviamente antes de la pandemia, da gusto, da gusto. Hay muchas empresas que están tendiendo a tomar otro rango etario de gente. Y además, más aún cuando la tercera edad ya desapareció. ¿Qué es la tercera edad? Yo, bueno, ahora estoy desde mi ciudad, desde Necochea, ¿no? Desde Quequén transmitiendo, pero comunicándome con ustedes. Pero antes de venir allí en el barrio donde yo vivo, en Palermo, pasaba por la Plaza Mafalda y había un grupo de 20 personas, de 60 para arriba claramente, haciendo
gimnasia con un personal trainer. Por ahí a más de uno de ustedes le dirá, bueno, pero qué tarado. A mí me emocionó ver eso. Pero aparte, con una energía, con unas ganas. Y yo iba en la moto que parecía un pingüino petrificado, ¿no? Ustedes saben el frío que está haciendo en Buenos Aires, en todo el país. Sí. Da gusto ver esas postales. A mí me da gusto, y hay mucho curso de locución en institutos adscriptos y en los institutos que dan, donde hay una población de gente adulta que obviamente va tras su sueño. ¿Por qué no? Yo le voy a robar una frase a un querido colega, Juan y Martínez, que trabaja en Los 40, ¿no? Una radio para gente joven, pero que también le escucha gente grande. Él siempre dice, la fecha de vencimiento te la pones vos. Sí. Bueno, acá una pregunta, bueno, más que pregunta, una afirmación de Marcela. El límite se lo pone cada uno. Tengo 52 y me estoy recibiendo a fin de año y la edad no es excusa. Así absolutamente, alumna mía. Todo. Y Sí. le puso ahínco y le puso ganas. Y me acuerdo que yo en el ingreso le dije, ¿cómo te preparas para llevarte con los millennials? Porque obviamente hay mucho millennial en las casas de estudio. Claro. Y Perdón. ella dijo, obviamente, bien. Perdón, dos cosas que me preocupan siempre. Uh-huh. La edad y el tono de voz. Pero me parece que me lo están despejando ustedes, el señor me lo está despejando. El tema del tono de voz, que hoy en día es muy variante. No es tan la voz grave que se buscaba antes, ¿verdad? Así es, sí, lo señalé hace minutos. Se acabó el monopolio de las voces graves. Hay diversidad de voces ahora. Basta con escuchar la tanda de televisión, con escuchar la tanda de radio. Está el de voz grave y también está el que te vende así. Y está bien. Después, por supuesto, Fernando, yo siempre le digo a quien estudia, ¿no? Y a quien coacheo o a quien entreno, no estamos los locutores y las locutoras para agradarle y gustarle a todo el mundo todo el tiempo, como en la vida, ¿no? Exacto. Por supuesto, si le gustamos a todo el mundo, no vamos a ser hipócritas, mejor, pero cuando uno tiene como obsesión caerle bien a todo el mundo, ahí medio como que hay un ruidito, ¿no? Es como la búsqueda laboral para un comercial. Se busca tal vez un estilo de voz. Que no lo llamen a uno no quiere decir que uno sea malo o no tenga condiciones, pero Absolutamente, un absolutamente. estilo tal vez, o un tipo Totalmente. Son modas también, hay Sí, modas. también. En las agencias hay modas, hay creativos que quieren tal o cual cosa, un año, a los 2 años quieren otra cosa, y además técnica mata caño, técnica y actitud también matan caño, ¿no? Yo puedo tener una voz tremenda, pero no transmitir absolutamente nada. Y puedo tener una voz chiquitita y decir tanto a través de esa voz. Estela Maris, que nos dice, coincido con la pregunta, la carrera de locución, ¿cuánto dura? Y quisiera saber si hay un límite de edad. Bueno, ahí lo dijimos. No hay límite de edad y la carrera dura 3 años. Nos dice Steven, buenas noches, ¿qué tan importante es la preparación previa para los exámenes de ingreso en locución? Absolutamente clave y necesaria. Solo aquellos iluminados o que vienen con un don, podría ser la palabra, pueden acceder sin previa preparación. Y más en estos tiempos donde todo es más competitivo, las tareas de la locución se han diversificado, pero sí, es fundamental prepararse, es fundamental. Yo dudo de la gente que va a estudiar locución porque ve luz y sube, que entre o que tenga un trayecto óptimo o saludable, para ser sutil. Yo creo que la preparación es clave. Hay muy buenos institutos que se dedican a eso, muy buenos profesionales responsables que se dedican a eso. Así que sí, absolutamente la preparación es necesaria. ¿Cuáles pensás que son los errores más comunes que cometen tanto los comunicadores como el público en general cuando está expuesto a un público? Qué pregunta, ¿no? Yo lo que más detecto hoy en día es la falta de rigurosidad en el chequeo de la fuente, la falta de rigurosidad en el chequeo de la información. Una de las frases que más tengo presente, por no decir de mis favoritas, es que la casualidad solo favorece a los espíritus preparados. Se nota cada vez más la falta de preparación, se nota cada vez más la falta de chequeo, la falta de lectura. Les voy a contar una anécdota pequeña. Una vez entrevistando a Cecilia Absat, una periodista, escritora, le pregunté qué diferencia había entre los grandes animadores, a los que muchos de nosotros crecimos admirando, conductores / animadores, y los de ahora. ¿Qué diferencia, Cecilia, encontrás? Y ella me miró y me dijo,
que los de ahora no leen. No se lee, mucha pantalla, poco libro, ¿no? Entonces, se nota cada vez más la falta de preparación, de chequeo, de lectura. Estamos rodeados de todólogos que opinan desde la cola del banco o desde la peluquería y no se dan cuenta que están frente a un mic, a una cámara o a un vivo de una red social, que hoy es tan importante también como un medio, ¿no? Perdón. Son los nuevos medios, las redes sociales. Pero es impresionante la cantidad de radios que hay por internet. Impresionante. Sí, claro. Lógicamente, las barbaridades, los comentarios que se dice, que se habla, ¿no? Es mucha cantidad. La verdad que increíble, cosa que antes, muchos años atrás, lógicamente no, porque no había mucho internet. Sí, antes estaban Viviana, Omar y todos los que están acá. Nosotros nos formamos, las generaciones de locutores, tal vez de Viviana, la mía y demás, nos formamos primero, antes de saltar al mercado profesional, en las mal llamadas radios truchas, las comunitarias, ¿no? De hecho, yo cuando llegué a Buenos Aires para estudiar, empecé en esas radios, muchas radios de zona norte, que eran radios muy profesionales, a pesar de tener un permiso provisorio, ¿sí? Y todos hicimos nuestras primeras armas allí. Pero ahora también está, sí, claro, el lote de radios por internet, que también tienen una presencia muy importante, además de las redes. Sí, las nuevas tecnologías que citaba Viviana al principio, ¿no? Yo creo, agrego un dato más, que esto de la tecnología, si bien ayudó muchísimo a nosotros los locutores, a los comunicadores, a la gente que está en medios, en general, digo, para los estudiantes, el copiar y pegar embruteció a todo el mundo, porque ahí es donde no leen. Entonces, copian y pegan. Bueno, las locutoras y los locutores, cuando hacemos la tarea de locución en off en los canales, padecemos eso, porque el productor, el redactor, copia y pega y no chequea nada. Tenemos antes nosotros que empezar a chequear, porque encima la gola y la cara la ponemos nosotros, las locutoras y los locutores. Ese es el tema. Entonces uno después va y le dice al redactor, pero escúchame, ¿qué me escribiste acá? No, bueno, lo que pasa es que lo pegué de tal revista. No, bueno, pero no podés de esa manera, siendo sutil, defecarte en mi trabajo, ¿no? Mi trabajo vale y yo estoy poniendo la voz y estoy poniendo la cara también, si hago cámara. Sí, claro, el copy-paste es letal, claro, en algunos casos, sí. Porque la responsabilidad va a decir, el locutor se equivocó, lo dijo mal. Exactamente. Doña Rosa no analiza si ese locutor o esa locutora tuvo un redactor. Doña Rosa se la agarra con el que emite el mensaje, el que pone la cara. Sandra dice, buenas noches, hermoso espacio, soy docente desde hace muchos años. ¿Hay algún impedimento por la voz para estudiar la carrera? Y sumamos el de Virginia, dice, estudio asesoría de imagen donde es importante la oratoria. ¿Es posible encontrar el tono de voz personal? ¿Hay algún ejercicio práctico para mejorarla? Con respecto a la primera pregunta, buenas noches a las dos. Lo que se busca en los institutos que forman locutoras y locutores es una voz sana, ¿sí? Yo en este caso no voy a invadir el trabajo de una fonoaudióloga, que es la encargada de... Bueno, el instituto en realidad es el encargado de pedir un examen fonoaudiológico, un examen de cuerdas vocales, un examen audiométrico para ver si escuchamos bien. Eso es fundamental, ¿sí?, para el ingreso. Lo que se busca fundamentalmente es una voz sana. Esa es la consigna principal. Y la otra pregunta tiene que ver con, bueno, la asesora de imagen. Sí, la oratoria, bueno, yo desde hace años que estoy impulsando un cambio de currícula donde la oratoria para mí tendría que estar presente en los 3 años de la carrera, no en el último. Como también debería estar presente en los 3 años de la carrera el inglés. Y corro toda connotación, toda mirada ideológica o que miramos al norte. Mal que nos pese, el idioma hoy es fundamental y abre puertas. Abre puertas el idioma. El inglés es el idioma universal. Y bueno, hay que ampliar esa presencia en la carrera de las locutoras y los locutores. Y sin duda la oratoria fundamental. Y también, y no tiene que ver con una cuestión banal o frívola, el tema de la presencia. Como le dice la gente snob, el outfit. ¿Qué ropa? ¿Cómo me presento ante cámara? ¿Cómo me presento ante una entrevista? No tiene que ver con un tema frívolo. No tiene que ver con un tema frívolo. Es también un respeto hacia quien me está entrevistando, es parte de lo que quiero comunicar,
es respeto a ustedes no les caería muy bien si yo vengo acá a este encuentro con una musculosa y con un short de baño. Me parece que forma parte del respeto hacia el otro, ¿no? Sí. Imagínense para televisión, para una red social, para una entrevista. Sí, claro, es muy importante. La oratoria y la presencia. Y reitero, no tiene que ver con un tema frívolo. Otro mensaje dice: fundamental la formación, sin embargo se observa en el interior gente que está frente a un micrófono en medios sin preparación. Sí, claro. También existieron casos en nuestro país de gente que confeccionaba recetas sin ser médico, ¿no? Sí, en todos los ámbitos existe gente no preparada. Viviana nos pide, ¿podrían citar otras instituciones, además del ISER, donde se pueda hacer la carrera de locución en capital y provincia? Sí, cómo no. Está el Instituto COSAL, de donde yo soy egresado, Comunicaciones Salesianas. Antes, hasta fines de los 90, existían dos institutos. ISER, el estatal, COSAL, el privado, que queda en la calle Don Bosco y Yapeyú, en Almagro. ETER, una muy buena escuela que forma locutoras y locutores. La casa de Eduardo Aliberti, ¿no? La casa de estudios de uno de los socios es Eduardo Aliberti, también forma locutores. También está el Instituto ISEC, y en las provincias están los institutos adscriptos. En diferentes provincias también está la posibilidad de estudiar, no en todas, pero en la mayoría se forman locutoras y locutores. Disculpe, mi pregunta era para la provincia de Buenos Aires. ISEC no conozco, ¿dónde es? ¿En Capital ISEC? Todos los que mencioné son en Capital. En provincia... Capital. Sí, este lo conozco, COSAL también, el ISER, pero ISEC no lo conocía. En provincia de Buenos Aires tengo entendido que hay uno en zona norte, pero no tengo mucho conocimiento de ese instituto, que es un instituto adscripto. Yo fui profesora de un instituto terciario que daba la carrera de locución. Yo daba pronunciación del francés y del italiano en el Instituto Avellaneda en Escobar, pero cerró la carrera de locución. Lamentablemente hace unos años que la cerró. ¿Y daba título oficial? ¿Daba carne habilitante? Iban los profesores del ISER a tomar los exámenes. También tiene una radio, un estudio de radio, donde que funcionaba como una radio local, claro. Pero ahí estaba la parte destinada a la carrera de locución. Sí, pero lamentablemente cerró el instituto. Bueno, acá Marcela nos agrega otro dato: hay que escuchar, dice, mucha radio, sobre todo AM, porque los jóvenes no conocen siquiera qué programas hay y quiénes conducen y quiénes son locutores. Y agrego que muchas veces confunden si es locutor o la gente en general, ¿no? Si es periodista, locutor, o sea, se generaliza. Así es. Sí, claro. Hay muchos estudiantes que cuando se le pregunta por qué elegís locución o por qué venís al ISER, responden porque quiero ser como Pergolini, no es locutor. Sí. Sumo otra más. Qué importante la lectura, porque escuchamos muchas barbaridades y comentarios desagradables, vocabulario desagradable y pobre. ¿Es importante el conocimiento de idiomas en la formación de locución? Todo suma, todo absolutamente suma. Sí, claro, por supuesto. Aquí, Bianca, buenas noches. ¿Cómo están? Soy estudiante de TEA. Mi pregunta es: ¿qué opina acerca del periodismo militante? ¿Alguna vez se vio forzado por un medio a ejercer este tipo de periodismo? A mí una vez, un gran animador con el que trabajé en Radio Nacional, llamado Lionel Godoy, que hace poco partió, seguramente más de uno lo conocerá y lo recordará. Yo aprendí mucho con Lionel. Yo siempre digo que a mí la puerta del tango me la abrió mi padre de chico y después Lionel en Radio Nacional, conductor de un gran éxito de muchos años, La Noche con Amigos. Lionel siempre me decía: mira, pibe, en este país la libertad de prensa es un verso, existe la libertad de empresa, decía Lionel Godoy. Uno podrá coincidir o no con este concepto. ¿Qué quiero decir? El periodista debe ejercer la profesión para incomodar, porque el objetivo del periodista, creo humildemente, es la verdad, ¿no? Si un periodista recurre a una fake news, a una noticia basura o a tergiversar los hechos, está poniendo en riesgo ya su investidura de periodista. Yo no tengo del todo claro qué opino, y no es que quiera esquivar la pregunta, pero no tengo del todo claro qué opino del periodismo militante. Yo como espectador y como parte de la industria, me gusta escuchar todo y a todos, y después sacar mi propia conclusión, ¿sí? Yo soy partidario de la pluralidad, soy partidario de todas las voces, soy partidario de leer Clarín, Página, Nación e Infobae. Y me gusta que como ciudadanos o como profesionales
sepamos de dónde viene el mensaje. Volvemos a la conversación circular con la que empezamos, ¿no? Yo soy el mensaje, vos sos el mensaje. Cada uno de los que emite un mensaje es portador de un mensaje. Y es importante saber desde dónde se origina ese mensaje. Mientras tengamos claro eso, yo creo que la conclusión a la que arribemos va a ser mucho más clara y más lúcida. ¿Sí? Sí. Si me circunscribo a la pregunta de la persona de recién y tomo literalmente lo que ella plantea, yo escucho y veo periodismo militante y no militante, y después saco mi propia conclusión. Creo que todos como ciudadanos, porque todos somos ciudadanos, deberíamos ir por eso, ¿no? Porque todo está atravesado por algo. Toda verdad está atravesada por algo. La verdad militante también. ¿Existe la posibilidad de traer la carrera de locución al interior? Para ser más concreto, ¿de dónde viene la pregunta a nivel provincia? No sabe, Galaxy A20, no sé quién será. Galaxy es el modelo del celular. Bueno, a ver, Sí. ver el Galaxy A20. Quien tenga Galaxy A20. ¿Desde qué provincia preguntás? Así puedo ser más claro y concreto. Reitero, hay muchos institutos adscriptos en... De Peguajó, ahí está. Está Éter Mar del Plata, que no es tan cercano a Peguajó, pero ahí está la posibilidad. Y hay también un instituto en Bahía Blanca, y hay un instituto en Neuquén también. En Neuquén, sí. Acá Sandra de Neuquén nos dice que sí. La Universidad del Comahue forma locutores y locutoras. Es una muy buena casa para estudiar. Claro. Sí, sí. Bien. Sí, acá hay mucha gente interesada en sumarse a esta carrera. Pero bueno, no todos tienen por ahí se les complica a veces el traslado, ¿no? Pero claro, es interesante, porque acá hay muchas opciones para hacer profesorado, para estudiar a nivel terciario, y esto sería muy interesante. Acá en un tiempo atrás vinieron periodistas a dictar también una carrera de comunicación social. Yo me sumé a esa carrera también. ¿Vos sos en de Peguajó? Esto hace más o menos. Yo soy de Peguajó. Claro. Estudié con esta gente que venía de Buenos Aires y después me sumé a otra carrera acá, que también la dieron de comunicación social durante 4 años, bueno, con periodistas de acá y de otros lugares, pero en un colegio, y bueno, obtuve el título nacional. Con la otra gente que vinieron fue un título internacional, pero no, muy interesante. Por eso pregunto, sería muy bueno que algún día traigan acá a Peguajó esta carrera. Perfecto, sí, lo que hay que tener claro y diferenciar cuando es un taller, cuando es un título oficial, cuando claro, es un título habilitante, ahí hay que indagar, ¿no? No, sí, obvio, sí. Yo hice dos carreras y bueno, tuve la posibilidad con ambas tengo un título nacional y de insertarme acá en los medios. Sí. Claro, sí, te entiendo perfectamente, claro. Nos dice Steven, tengo entendido que desde la locución se puede ir por distintas áreas, por así decir, doblaje, publicidad, radio y otras más. ¿Es conveniente tenerlo en mente antes de iniciar la carrera o ir viendo hacia los años qué es lo mejor para cada uno? Hay 2 miradas respecto a eso, es muy buena la inquietud, la pregunta. Está la mirada de que el locutor una vez graduado se debe especializar en algo, y está la otra mirada de los que pensamos que el locutor debe ser integral. La carrera es locutor integral de radio y televisión, locutora integral de radio y televisión, ¿no? Pero se abren múltiples posibilidades, porque hoy también están las redes sociales, están por supuesto, radios vía internet. Entonces, yo personalmente, disculpen que responda desde lo autorreferencial, para mí el locutor y la locutora deben estar preparados para hacer todas las tareas que incluyen ser integral. Después, por supuesto, uno ve para dónde quiere perfilarse. Yo cuando egresé de la carrera, lo único que me interesaba hacer era locutor comercial de fútbol, al lado de Víctor Hugo Morales. Lo demás no me interesaba. Y sin embargo, el medio después me llevó a hacer otras tareas. Lo hice locución comercial de fútbol, pero después terminé haciendo Radio Fórmula, después terminé haciendo radio, después terminé haciendo AM,
y después me llegó la televisión que yo nunca hubiese imaginado que me iba a llegar. Entonces, hay que dejar que la vida nos sorprenda también en el ámbito de las profesiones, ¿no? A propósito de Víctor Hugo Morales, acá hay una persona que es muy parecida. Por un momento tuve que mirarlo 2 veces. Está como Guillermo Ferreras. Tiene una onda, Víctor Hugo. Es Hola. un colega también, Guillermo. A quien también está Gusto, presente Pablo, es Ricardo Martínez Un Puente, gusto. que lo saludamos a Ricardo, que también está presente También. aquí en este Zoom. ¿Está acá Ricardo ahora? Ricardo Martínez Puente. Bueno, entonces me tengo que poner de pie, Viviana. Porque... Hola, hola, ¿cómo estás? Nos tenemos que poner de pie. Hola, Ricardo, qué lindo escucharte. ¿Cómo andás? Igualmente. No, acá estoy disfrutando. No sé cómo poner cámara como para poder aparecer y saludarte, pero No, está todo bien. seguramente a ver, está el video. Acá creo que está. Ahí está. Ahí está, Hola, ahí hola, está. hola, hola. Hola Viviana, hola a todos, hola Pablo, disfrutando de esta charla, escuchándote con muchísima atención, y todos los que están aquí deben estar agradecidos por todos los consejos, opiniones y conceptos que estás vertiendo, que son súper interesantes. Así que es un placer escucharte. No, un honor para mí también, y yo siempre hago una humorada porque acá en mi Necochea natal había un combinado Ramser en mi living, que ocupaba un lugar de privilegio, y yo siempre digo que este caballero fue uno de los responsables, sin quererlo, que originó la inquietud y el interés por la locución, ¿no? Y yo siempre digo, ¿cuántos y cuántas hemos emulado a Altero, Viviana? Pero bueno, algunos no nos salió directamente, pero yo hago siempre esa humorada de cabotaje, pero un placer, no desconocía que estaba Ricardo, un referente para muchas generaciones de locutores, entre las cuales me incluyo. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, cuando Viviana me comentó que ibas a estar en la charla, le dije que sí, por supuesto, que me interesaba muchísimo escucharte, mi respeto, mi admiración también por tu carrera. Y bueno, le comenté a Viviana que tenía ganas de escucharte y de estar presente en la audiencia de esta charla que ibas a brindar. Así que para mí es un placer y un honor, y coincido con un montón de cosas que dijiste con respecto a la profesión, con respecto a las modas, con respecto a las voces. Un buen locutor no es solo una buena voz, con respecto a capacitarse, a leer, a estudiar, y una vez que se terminó la carrera hay que seguir estudiando, seguir capacitándose, adquiriendo herramientas todas vinculadas a la comunicación, que como bien vos decís también, esta profesión es un abanico de posibilidades importantísimo y muy grande. Podés trabajar en radio, en televisión, haciendo doblajes, publicidades, pero también tenés que estar capacitado para hacer precisamente todo eso, conducción de eventos, un montón de cosas. Uno puede desarrollarse dentro de esta profesión realizando todas estas áreas que brinda esta maravillosa carrera. Así es. Y acá, bueno, y vos sos un claro ejemplo de una camada de profesionales que abrieron camino a los que venían después, a los que venimos después, y vos tuviste la capacidad de ayornarte, Ricardo, y de ver por dónde se iban dando los diferentes caminos y las diferentes variantes de un mercado que siempre cambia. Vos lo sabés más que nadie, ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo, y coincido con lo que decía eso de Vika. El mercado es cambiante con respecto a lo que es la publicidad. Lo que vos decías, que coincido plenamente, hoy los creativos quieren un estilo de locución, de acá a 2 años tal vez cambien, dentro del mismo año tal vez cambien y pasan de una punta a la otra, y bueno, hay que estar preparado y tener también la ductilidad como para poder interpretar a un creativo en la grabación de un comercial, cuando te marca, te pide algo, saber interpretarlo, saber volcarlo y estar, como bien vos decís, ayornado y atento a lo que son las tendencias, por supuesto. Y fundamentalmente ser conscientes que yo a veces a veces los locutores y las locutoras tenemos un lado, no sé si el término es malo, pero a veces caemos en la fácil de criticar a un colega ante determinado trabajo, y a mí siempre me gusta resaltarle a las alumnas y a los alumnos que muchas veces los locutores y las locutoras no son lo que uno escucha, no es lo que uno escucha, sino lo que le marcan, ¿no? Porque en definitiva somos proveedores de servicios, y como dice Ricardo, si uno no se adapta a la requisitoria del productor, del creativo, ahí
algo está fallando. Más allá de que después, Ricardo, vos lo sabés, y Vivi también, uno tiene también la opción de elegir, ¿no? Como en aquella... Una vez en una agencia a mí me pidieron que diga, no digas la primera vez, decí mejor la primera vez. Bueno, ahí ya no negociamos, porque estamos hablando de la deformación del lenguaje, ¿no? Que eso es otra cosa. Totalmente de acuerdo y un poco, perdón que me meta en esta No, dale, por favor, charla. Un placer. Me pasó hace muy poco también para grabar un comercial donde, como sucede generalmente, que el texto dura 20 segundos y el comercial tiene que durar 10, la parte de creatividad me dijo, ¿sabes qué? Hacelo rápido, si no se entiende alguna palabra no importa. Digo, ¿cómo si no se entiende una palabra no importa? Claro. Un poco lo que estás diciendo vos, Pablo, es cierto. Ahí hay cosas que uno no negocia. Yo me amoldo, trato de interpretar lo que solicita el creativo, que en definitiva es el cliente, pero hay cosas que uno no negocia, ¿no? Absolutamente, sí. Es así. Es así. Viviana, ¿qué tal? Te hago una consulta. Esto está fuera de todo. Esa voz la conozco. ¿Puede ser la de Torres de Manantiales? ¿O nada que ver? Inconfundible, no, Steven. Claro que sí. Pero, Sí. perdón, nada más. Es él. Sí, es él. Sí. Torres de Manantiales. Torres de Manantiales, bueno, ESPN y tantas otras más. Bien. Perfecto. También. Sí, gracias. Por favor, un placer, gracias. Perdón a todos. Soy Fernando de Zárate. Lo único que le voy a pedir cuando estemos en fase 8, 9, 10, yo quiero conocer una radio de Capital. A mí no me interesa cuál, ustedes sabrán a cuál llevarme. Yo quiero conocer y sacarme una foto con alguno de ustedes. Cualquier radio. Cuando estés en Buenos Aires, ahí nos avisas. Yo me hago cargo de las radios en las que trabajo. No sé qué opinará Ricardo, pero yo por ahí a Mega, Radio 10, por ahí te puedo llevar. Después de... Tal cual. Yo puedo hablar con algún amigo de alguna radio, quien se presta como para que vayas y te saques una foto por lo menos. Muchísimas gracias. Para ir cerrando, me gustaría que nos cuentes, Pablo, acerca de qué es ser entrenador de locución reflexiva. Yo lo que veo detectando en el último tiempo, porque viste que una cosa es experimentar las cuestiones y otra cosa opinar desde la cola del banco o desde la vereda de enfrente, ¿no? Entonces, yo, en cierta forma, lo que venía detectando, y acá también puede que Ricardo coincida o no, porque él es docente también, para mí, los lineamientos, la mirada, los planes de estudio en la formación de locutoras y locutores en el ámbito áulico aún sigue teniendo connotaciones que para mí son arcaicas, anacrónicas, son de modé, poco viables para este mundo, ¿no? Como decíamos, una industria, un mundo, un medio vica. Y si no potenciamos desde la formación una mirada más reflexiva, más emocional, ¿no? La locución para mí es emocionalidad. No somos robots que repetimos como un loro, o esa vieja frase que un día me dijo el querido Ferrari, jefe de locutores de la del Plata de Santa Fe 2043, Ricardo se debe acordar, cuando el querido viejito Ferrari me dijo, vos, Bricker, no te hagas problema, vos simplemente limitate a leer el texto y después pasá por caja. No, él me lo dijo desde un lugar copado y empático, porque era un ser adorable, Ricardo se acuerda de él seguramente. Yo creo que nuestra tarea ha trascendido mucho, viste, que ha derribado muchos mitos, ya no somos solamente los locutores del HTH o de vender o de informar, hemos tirado esas paredes. Entonces, yo creo que tenemos que ir justamente hacia una locución más reflexiva, más emocional, de una mayor y más genuina conexión con los materiales con los que nos toca relacionarnos, ¿no? Un aspecto de nuestro ser profesional es incompleto y poco eficaz si nosotros no recurrimos a eso, ¿no? No es lo mismo vender Torre de Manantiales en el caso de Ricardo que lo que hace él con un canal de deportes de una gran cadena de envergadura como ESPN. Hay otra intención, hay otro target, no es lo mismo, qué sé yo, hablando desde el autorreferencial, yo no voy a cinear, a grabar una promo de la misma manera que la grabo en Mega o en Radio 10 o en C5, ¿no? Son cosas diferentes, entonces me parece que todo eso hay que potenciarlo, y yo creo que también hay que introducir una mirada más que tenga que ver con la PNL, con el coaching, porque
también un locutor es un producto. Una locutora y un locutor es un proveedor de servicios, entonces tiene que ser consciente de a quién se dirige, cómo se vende, ¿no? En el buen sentido de la palabra, y también lidiar con temas emocionales que a veces nos inciden en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, la pandemia hizo aflorar a nivel alumnado, y no quiero cargar las tintas en el alumnado, pero hablo desde un lugar de realidad, ¿no? No de dramatismo. Había gente que no era consciente de lo que estábamos atravesando. Alumnos de locución que pretendían tener una graduación a fin de año y se amargaban porque no tenían un 10 o porque no se les ponía un 9 o porque... Y muchos docentes nos preguntábamos, ¿estamos formando futuros comunicadores que no son conscientes de lo que está atravesando el mundo? Porque encima no era que era solo en Buenos Aires y en Argentina, era a nivel global lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces ahí uno como que se siente interpelado y dice, ¿qué futuro profesional estoy formando? Y ahí es clave la reformulación de los planes de estudio. En el 2000, 2001, las autoridades de ISER de ese momento, junto a Eduardo Aliberti desde Éter, hicieron una muy buena reforma, pero que ya quedó atrás, caducó, ya quedó absolutamente obsoleta. Entonces hay que ir por más, ¿no? ¿Por qué no podemos hablar en los institutos de plata, de dinero? Por supuesto que un locutor puede hacer beneficencia y puede colaborar con ONG, pero también uno tiene que vivir de su trabajo y no está mal. ¿Por qué le tenemos miedo a hablar de dinero en los institutos que forman locutoras y locutores? ¿Qué clase de facturación tengo que hacer? ¿Cómo es mi vínculo con mi contador? ¿Cuánto voy a ganar si voy a ser conductor de Radio Fórmula? ¿Qué tarifa tengo que implementar en el caso de ser un voiceover como Ricardo, que se maneja en la industria y en el mundo de la publicidad, ¿no? Entonces, identificando marcas. Me parece que hay que seguir profundizando los cambios de la currícula y que deberíamos reverlos cada año, porque hay variables que se siguen acumulando, ¿no? Qué sé yo, el otro día, no lo voy a mencionar en este caso por una cuestión de respeto hacia él, pero un colega un gran voiceover de la camada de Ricardo, me comentaba, me decía, Pablo, ¿cómo es el tema? ¿Vos cobrás un plus por grabar para Mega Satelital, para la red satelital? Eso y a mí medio como que me sorprendió porque creía que él ya lo tenía manchado a eso, ¿no? En el sentido no estoy haciendo un juicio valorativo, ¿no? Pero me sorprendió porque dije, qué raro que él, porque es también una voz de marca como Ricardo. Y bueno, también me pareció rico intercambiar, porque somos de diferentes generaciones, y que él se nutra con lo que yo creo que o considero está bien, ¿sí? Y él también me dio su intercambio. Entonces, son tantas las variables que surgen que tenemos que estar ayornándonos y tenemos que estar preparados para esa demanda, como profesionales y como formadores de profesionales también. Coincido totalmente. Sí, esto es dinámico, la comunicación es dinámica y los que estamos en los medios de comunicación formamos parte de esa dinámica y hay que estar ayornado permanentemente, inclusive con cosas que a veces son paralelas pero muy importantes, para la carrera del locutor, lo que vos acabas de decir. Un presupuesto, cómo se cobra un trabajo, qué es lo que se hace, por más que está el sindicato que te brinda las planillas para locutores independientes y te sugiere como valores mínimos lo que tenés que cobrar para cada trabajo, pero también a veces surgen algunos vericuetos que no están cubiertos y uno tiene que apelar al criterio o a la experiencia o a lo que ya viene sucediendo con otros colegas. ¿Es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Inclusive yo la primera vez que hice televisión en un canal que tenía Telefe que se llamaba Red de Noticias, estoy hablando del año 95, ¿no? En ese momento no había tarifa para el presentador de noticias ante cámara en canal de cable. Era increíble, no había un nomenclador, no había un valor de referencia. 10 años después, en C5N, con otro mundo, otro mercado y otra industria, tampoco había. Entonces uno dice,
Claro. Pero chicos, se nos está escapando la tortuga, por favor. Y además, las nuevas generaciones, que esto también Ricardo lo sabe, uno se tiene que ir adaptando, porque los millennials y los centennials no son los mismos alumnos que fuimos nosotros en los 80, en los 90, en los 70, vienen con otro chip. Y hay veces que uno se tiene que, viste, como resetear el disco rígido porque manejan otro léxico, vienen con menos prejuicios, manejan otras variables, y ahí también nos tenemos que seguir formando, ¿viste? Porque le ponen calcomanía a las balas estos chicos, entonces tenemos que, ¿viste?, ir acomodándonos también con eso. Es así. Tal cual, tal cual. Cada vez más rápidos los cambios, y hay que adaptarse, como decías al principio. Sí. Si no, nos quedamos afuera. Sí, totalmente. Absolutamente. Bueno, te agradecemos muchísimo, Pablo. Sabemos que el tiempo es muy valioso y agradecemos que hayas compartido esta casi hora con nosotros y, bueno, contentísimos. A Ricardo también, un gusto tenerte como siempre. Así que, bueno, a todos los que estuvieron participando, agradecidos. Agradecemos al presidente del Círculo de Periodistas, a Jorge Lema, que también, a ver si quiere decir unas palabras finales. Como siempre, esto es fantástico. Yo la verdad que siempre estoy muy agradecido de vos, Ricardo, que ya sos casi habitual de estas charlas, y Pablo, gigante lo tuyo, hermoso. Tengo la imagen simplemente, en locución muchas veces hemos estado en muchas radios, y me acuerdo de un programa a la noche que era Furor, y cuando lo fui a ver al locutor, era tan intimista lo que hacía, que cuando entro, claro, estaba con la luz apagada, tenía solamente una luz chiquita con el operador y generaba una atmósfera que ustedes lo deben saber bien. O sea, hay gente fantástica en la locución que te admite, es multisensorial, digamos la cosa. Es la voz, pero es muchísimo más. Gracias a ustedes que son grandes. Y Viviana, es excelente este ciclo. Nos aporta a todos y seguimos sumando. Gracias. Y qué placer esa voz de terciopelo cuando voy camino al ISER, cuando decido en tren. Esa voz de terciopelo de Nelly que me va indicando cuando uno va dormido, ¿no? Y que encima te lo dice Ricardo, viste, sin estridencias, te dice, estamos llegando a Retiro. Eso es maravilloso. Así que para mí ha sido muy, muy emocionante también compartir este espacio con dos colegas. Bueno, Ricardo sabe de mi admiración y mi respeto, no es una adulación de cotillón la que estoy haciendo. Y a Viviana, bueno, agradecerle que me lleva a ella una nueva generación, porque lo tuve a Martincito el año pasado de alumno en el ISER. Así es. Así que gracias, y al Círculo y a vos, Omar, también, y a todos. Gracias a todos, Pablo, Ricardo. Muchas gracias. Gracias.